Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Qué gusto poder estar con ustedes en este día y poder compartir un poco de las cosas que el Señor nos ha venido hablando y de las cosas que el Señor nos está demandando en este tiempo como iglesia, como pueblo de Dios. Oro para que el amor de Dios, la paz de Dios esté en sus hogares, en sus casas, en sus familias en este tiempo, y que el Señor cubra este momento de la palabra que vamos a estar compartiendo con ustedes y nos permita, ¿verdad? A través de las escrituras poder estar unidos, expectantes en un mismo sentir y en el propósito que Dios trae con nuestras vidas. Les saludamos y deseamos realmente que este tiempo sea un tiempo que marque la diferencia en nuestras vidas, en la iglesia y en nuestros hogares. Yo quiero tomar un texto que lo hemos repetido muchas veces y constantemente, porque fue un texto que ha marcado nuestras vidas. Ya vamos a cumplir en esta semana 20 años que el Señor nos dio esta palabra, y es una palabra que le hemos venido predicando constantemente en la iglesia, pero en este tiempo yo creo que toma mucho más vigencia, hermanos, por cuanto definitivamente como pueblo de Dios, como iglesia, hay muchas preguntas, ¿no? Hay muchas preguntas que de repente nos hacemos o nos hacen la familia o aún personas que no le conocen a Dios con respecto a todas las cosas que están pasando. ¿Por qué Dios no responde? ¿Por qué Dios ya no detiene esta plaga? ¿Por qué el Señor pareciera que está lejos de todo este dolor que estamos viendo, de esta ola de muerte, esta plaga que está de verdad devastando ciudades enteras, pueblos enteros, naciones enteras? Hermanos, hoy más que nunca, como les digo, toma vigencia esta palabra y de Isaías 59. Y dice así que he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Entonces Dios sigue teniendo el poder para salvarnos. Él está allí presente, sigue teniendo, ¿verdad?, la disposición para poder oír el clamor de su pueblo. Pero también la palabra dice el por qué el Señor no actúa en este momento, por qué el Señor no está oyendo el clamor y las oraciones del pueblo de Dios. Y es claro, dice, pero vuestras iniquidades se han hecho una división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro para no oír, ¿verdad? Entonces, definitivamente ahí está la respuesta de Dios. Dios está demandando de su pueblo que entienda qué cosa es la iniquidad, primeramente a los que no entienden qué cosa es la iniquidad, para volvernos de esa iniquidad, para arrepentirnos y volver nuestro corazón a Dios como realmente Él quiere que lo hagamos. Es curioso porque podemos leer todo este pasaje de Isaías, ¿verdad? Y ahí el Señor detalla una a una aquellas cosas que para Él son abominables, una a una aquellas cosas que para Él representan iniquidad de parte del pueblo de Dios. Dice, vuestras manos están contaminadas con sangre y vuestros dedos con iniquidad, ¿verdad? De iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira y habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por justicia ni quien juzgue por la verdad.
Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Pues corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron el camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. ¿Qué está queriendo decir el Señor? Que el Señor nos ha dado sus leyes, sus testimonios, sus estatutos, para que nosotros podamos vivir, verdad, en la bendición y en la gracia que Dios tiene para su pueblo. Sin embargo, el cuadro que el Señor está viendo dentro de su pueblo es totalmente ajena a su voluntad. Y el Señor está viendo que no se encuentra paz en el pueblo de Dios. Dice, no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas, sus veredas son torcidas, nadie que por ellas camine conocerá la paz. Qué terrible, ¿verdad? Que si somos pueblo de Dios, personas que van buscando realmente la bendición de Dios, la paz que Dios da, no la encuentre en la iglesia, no la encuentre en relación a lo que nosotros vivimos, a lo que nosotros hacemos en nuestros hogares, en nuestras casas, con nuestros esposos, con nuestros hijos, no haya paz. El Señor nuestro Dios es un Dios de paz y realmente llama la atención, ¿verdad? Que teniendo a ese Dios que dio todo por nosotros para que tengamos paz, muchas veces no hay paz entre las familias cristianas, entre los hogares, y eso que se derrama sangre, no es que muchas veces hay aún violencia, hay palabras de odio, de rencor, de resentimiento y de amargura. Hay maldad aún dentro del pueblo de Dios, de las familias que llamándose cristianas, que van a la iglesia, que están queriendo hacer las cosas como Dios dice, realmente al final no las hacen todo torcido y al final sus obras terminan siendo obras de iniquidad. Entonces el Señor pareciera que en este tiempo donde más le necesitamos, ¿verdad? Es una demanda. Yo me pregunto si todo el pueblo de Dios, toda la iglesia, está consciente de esta demanda que Dios está poniendo en nosotros como iglesia para arrepentimiento. En nosotros está la salida, en nosotros está la solución a todo este problema que estamos viendo, porque es Dios a nosotros nos está demandando, ¿verdad? Que Él pueda actuar. Él tiene todas las posibilidades de actuar y en un instante todo lo que estamos viendo se termine. Lo curioso es que en todo este pasaje de Isaías pareciera que el pueblo de Dios en ningún momento terminó de darse cuenta de las iniquidades y de arrepentirse, ¿verdad? Porque acá dice, en el pasaje número 14 dice, el derecho se retiró y la justicia se puso a distancia, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo llegar. Qué tremendo, hermanos. Realmente que haya injusticia, que se le quite el derecho al pueblo de Dios, ¿verdad? Y que la verdad esté
diluida. La verdad de Dios, dice, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo llegar. Hermanos, realmente nosotros somos un pueblo que necesitamos traer la verdad de Dios a la humanidad, a la iglesia misma. Y si no estamos buscando esa verdad de Dios y si nos dejamos arrastrar por todo lo que es el misterio de la iniquidad, realmente es grave. En todo este tiempo he estado viendo cómo el enemigo ha estado trabajando tan fuertemente para arrastrar aún a muchas personas que son cristianas o son partes del pueblo de Dios en mentir, en lo que es el engaño o el misterio de la iniquidad. Hermanos, hay muchos que dicen hablar de paz, hablar de amor. En este día, por ejemplo, me enteré de que hay una convocatoria de miles de personas llamadas seres de la luz que están proponiendo que si te unes a estos grupos vas a perder todo el temor al coronavirus y vas a entrar en una atmósfera de paz y amor y de bienestar en la humanidad. Pero este no es sino otro plan, otro desafío de todos estos grupos gnósticos, estos grupos de la nueva era, para introducir a muchos, a multitudes, a todo lo que significa abrir el tercer ojo. Hermanos, si nosotros no conocemos bien la verdad de Dios, que el único Salvador es Jesucristo, no es ningún control mental, ningún tipo de iluminación de cualquiera sea la rama que ésta pudiera ser, ¿verdad? Encontrarse con seres de luz, etcétera. Todo esto, hermanos, es un engaño grande a la humanidad y nosotros necesitamos entender lo que está pasando en este tiempo. Necesitamos nosotros tomar la verdad en nuestra boca y nosotros tomar autoridad que Dios nos ha dado. Pero si la verdad va a estar diluida, si nosotros no vamos a entender realmente los tiempos en los que estamos viviendo, ¿verdad? Dice, la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Hay personas que hablan las cosas realmente que Dios les está mostrando, los peligros que están viniendo a la humanidad, las cosas que están chuecas, que hay que arreglarlas delante de Dios. Y esas personas no son bien vistas por la iglesia, porque la iglesia se ha conformado muchas veces a vivir en una tranquilidad aparente, en una pasividad de hacer lo que bien le parece. Y no estamos buscando, hermanos, la verdad de Dios, hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. En este tiempo, el Señor quiere que entendamos que Dios le ha delegado a la iglesia la autoridad. Dice que ninguna puerta del Hades prevalecerá sobre la iglesia. Eso quiere decir que la iglesia es la que tiene que tomar autoridad sobre la fuerza de las tinieblas, sobre todo lo que el enemigo levante en esta tierra. Pero no estamos preparados para eso, porque todavía hay un temor a confrontar los poderes de las tinieblas, todavía hay un temor de que hay una revancha, de que el enemigo se levante. Y eso es porque no hemos aprendido a limpiarnos profundamente de la iniquidad y entender de que Dios es nuestro poderoso gigante que se levanta por nosotros y que Él es el que ha vencido ya, para que nosotros tomemos autoridad y traigamos hacia nuestras vidas y hacia el pueblo de Dios esa victoria que ya el Señor tiene dada. Hermanos, es tremendo este pasaje de Isaías 59 porque lo he leído tantas veces realmente y siento que en este tiempo es cuando toma mucho más vigor, mucho más fuerza. Acá dice que el Señor vio que no había nadie y se maravilló que no hubiera quien se interpusiera y lo salvó su brazo y lo afirmó su misma justicia. Miren la bondad de Dios. Dice que que el Señor vio que no había nadie, dice. Se maravilló que no hubiese nadie que se interpusiese
y lo salvó su brazo y lo afirmó su misma justicia. ¿Qué quiere decir? Que no hubo nadie que se levantara para ejecutar derecho, para traer verdad. No ha habido nadie que se anime a tener ese valor de establecer lo que es justo, lo que es real, lo que es verdadero dentro del pueblo de Dios. Dice que él mismo se levanta, él mismo se va a levantar. El celo del Señor va a hacer esto. Él mismo se va a levantar para, dice acá, pues de justicia se vistió como una coraza y de yelmo de salvación en su cabeza. O sea, él mismo se levanta para guerrear. Si es que no hay guerreros dentro del pueblo de Dios, pues Dios lo va a hacer. Dios se va a levantar para defender al pueblo de Dios, aunque el pueblo de Dios todavía esté con iniquidades, ¿verdad? Pero es tanto su amor, ¿verdad? Que acá dice que de justicia se vistió como de una coraza y con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestiduras y se cubrió de celo como con un manto, ¿verdad? Entonces, el Señor, hermanos, está dispuesto a levantarse para traer justicia de todas estas cosas que están pasando, justicia y buenas obras. Necesitamos de la mano de Dios en este tiempo, necesitamos que el Señor, ¿verdad?, nos reivindique, dice, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar pago a sus adversarios, ¿no? El pago dará a los de las costas. Entonces, el Señor puede, hermanos, ¿verdad?, retribuir a aquellas personas que están haciendo el mal. Si todo lo que estamos viendo en este tiempo es obra del maligno, ¿verdad?, está influenciado por el enemigo, pero ha tomado naciones, personas, movimientos, intereses políticos, sociales, económicos. Vemos tantas cosas en los medios de comunicación y ciertamente el mal siempre ha existido y cada vez va a ir en aumento, como dice la palabra, ¿verdad? Y aún dice la palabra que el amor de muchos se enfriará, pero nosotros no podemos enfriarnos en el amor de Dios. Necesitamos entender que el amor de Dios es mucho mayor que la maldad que el enemigo esté haciendo, esté tramando, esté ya en desarrollo. Lo que vemos es una maldad realmente impresionante. Pensar que se puede haber creado un virus para matar a cierto sector de la población o para tomar, ¿verdad?, ventaja económica de tal o cual país. Realmente, hermanos, uno no se puede imaginar que pueda existir tanta maldad y estar viendo el resultado de esa maldad en este momento. Pero necesitamos que el Señor se levante, así como dice acá su palabra. Y dice también que temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria, porque él vendrá como un río encajonado, impelido por el soplo de Jehová. Qué tremendo, hermanos, esta palabra. Eso quiere decir que el Señor no se va a quedar tranquilo, que el Señor se va a levantar y va a arremeter contra todo aquello que está sucediendo. Acá dice, temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria, ¿verdad? Entonces estamos viendo de que el Señor va a manifestar quién es Él y que todos los planes que el enemigo está haciendo, el Señor, el celo del Señor va a hacer que Él se levante para defender y cuidar a su pueblo. Dice más abajo que va a venir el Redentor a Sión y a los que se vuelven de la iniquidad, ¿verdad? Dice, vendrá el Redentor a Sión y a los que se vuelvan de la iniquidad. En Jacob dice Jehová. Entonces miren qué tremendo. Aunque al principio el Señor ha estado demandando en Isaías 59,
¿verdad? Y diciéndole al pueblo que no se ha cortado su mano para salvar, ni su oído se endureció para no oír, pero que son las iniquidades, está diciendo, son tus iniquidades las que están haciendo que yo no actúe. Sin embargo, más adelante dice que a pesar de eso, el Señor se va a levantar por el celo de su pueblo y nos va a hacer justicia, ¿verdad? Pero también luego dice que el Señor, aquellos, ¿verdad?, por los cuales se ha levantado y a los cuales va a bendecir de una forma tremenda en los últimos tiempos, va a ser a los que se vuelvan ¿de dónde? De la iniquidad. O sea, miren qué tremendo. O sea que a pesar de todas las cosas que han pasado, todavía el Señor sigue esperando, ¿verdad? Sigue dando una segunda oportunidad al pueblo. Ya no importa, ustedes no se arrepintieron, no hicieron las cosas como debían hacerlas. Igual yo me levanté por ustedes, yo les hice justicia, yo los defendí, yo los liberé, ¿no? Pero yo me voy a volver, dice, ¿no? Yo voy a venir a los que se vuelvan de sus iniquidades. O sea, el Señor sigue haciendo hincapié en lo mismo, ¿no? O sea, va a venir el Señor, pero con una bendición extra, ¿verdad? Con un pacto, ¿ok? Entonces yo me pongo a pensar, después de toda esta situación, cuando el Señor haga justicia, cuando se vea que solamente fue la mano de Dios la que nos salvó de toda esta catástrofe, de todo lo que estamos viendo, habrá mucho pueblo de Dios que no se vuelva de la iniquidad, que siga haciendo sus maldades. Pero hay una promesa para los que se vuelvan de su iniquidad. Hay una bendición grande, hay un pacto que Dios quiere hacer con ellos. Y esto es lo que va a traer un cambio, esto es lo que va a traer un avivamiento tremendo a la iglesia, ¿verdad? Dice, vendré redentor a Sión y a los que se vuelvan de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos. Miren qué tremendo, hermanos. Dios, después que nos ha salvado, de que nos ha liberado, que nos da una segunda oportunidad para volvernos de la iniquidad, el Señor quiere hacer un pacto con todos aquellos que entiendan que sin alejarnos, sin arrepentirnos de la iniquidad, no va a haber, no va a haber ese avivamiento en la iglesia que Él tiene prometido. Él está realmente esperando, Él está expectante de un pueblo que se vuelva de la iniquidad completamente, que entienda la verdad que Dios quiere mostrarnos en este tiempo. Que es que quiere bendecir en una manera sobrenatural a su iglesia. El Señor está esperando para eso, está expectante, no importando todas las maldades que el enemigo quiera hacer, la voluntad de Dios se va a cumplir por encima de la maldad del enemigo. Dice, este será mi pacto con ellos, dice Jehová, mi espíritu que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán jamás de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos. Jehová lo ha dicho desde ahora y para siempre. Y esto es lo que me impacta, hermanos, que el pacto que Dios hace con el pueblo de Dios no es un pacto de darles riquezas, fortuna, de darles bienestar, no. Es lo primero y lo más importante para Dios es que dice que el espíritu mío que está sobre ti, o sea, ese espíritu que se volvió de la iniquidad, que aprendió a limpiarse de la iniquidad, que aprendió a arrepentirse de la iniquidad, ese mismo espíritu va a estar en tus hijos y en los hijos de tus hijos desde ahora y para siempre. O sea, es un pacto, es una promesa, hermanos, que el Señor está haciendo, porque para Él lo más importante es la santidad. Sin santidad nadie le va a ver. Puede hacer que podamos vivir 100 años, los más fuertes, 120 años, lo que fuera, si es que eso es lo que queremos, o que el Señor nos dé muchas casas, nos dé mucho dinero, nos dé muchos viajes, no sé qué cosa es lo que como seres humanos queremos. Pero hermanos, nada de eso nos va a ser de beneficios sin santidad. Entonces, lo que Dios se asegura con este pacto que hace con su pueblo
es que lo mismo, el mismo beneficio que vas a tener tú, lo vas a tener tus hijos y los hijos de tus hijos. Yo creo que es un tiempo, hermanos, en que estamos más cerca de nuestros hijos, al menos los que viven todavía con nosotros en casa, que en ninguna otra época de que hayamos pensado, ¿verdad? De la humanidad. Nunca hemos estado tan cerca, ni conviviendo tan cerca, ni necesitando tanto los unos de los otros, ¿verdad? Me hacía recordar el libro de Malaquías cuando dice que en los últimos tiempos, ¿verdad? El Señor derramará el espíritu de Elías y ese espíritu de Elías va a traer, el espíritu de Elías dice que va a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, hermanos, el deseo y el anhelo de Dios es que tengamos un mismo espíritu, porque más que nunca Dios nos está haciendo entender con todas estas cosas que están pasando, es que no hay nada mejor que la familia, y la familia en Cristo, la familia en un mismo espíritu, la familia en un mismo sentir, la familia hablando un mismo lenguaje. No hay nada mejor que eso, que podamos, ¿verdad?, entendernos y que podamos comprender todos juntos que nuestra única salida y nuestra única salvación y lo primero en nuestras vidas tiene que ser Dios. El Señor ha dicho que no va a faltar esto, que no va a faltar esto. Necesitamos clamar por el espíritu de Elías para que nos haga volver el corazón de nuestros hijos a los padres, de los padres a los hijos, para que el Señor derrame toda la bendición que Él tiene preparada para la iglesia, hermanos. Yo el día de ayer estaba leyendo una profecía de David Wilkerson y la verdad que me quedaba sorprendida porque ya yo había leído libros de David Wilkerson de la visión. Es más, yo quedé muy impactada por la visita que él tuvo hace más de 10 años a esta nación, donde él profetizó sobre Perú, que Perú, Dios iba a remover muchas de las estructuras demoníacas, ancestrales de la cultura, y que el Señor iba a derramar mucha bendición sobre esta nación en lo económico. Y esas profecías nosotros la hemos visto, hermanos, que realmente esas cosas han estado pasando y que no se iban a unir los poderes que estaban en Venezuela con los poderes demoníacos de Perú, y también eso lo hemos visto. Entonces me quedé muy impactada el día de ayer al leer una de las profecías de David Wilkerson, en las que él veía que venía, ¿verdad?, unas plagas sobre la humanidad terribles, y que uno de los países que iba a estar más afectados, uno de los lugares que iba a estar más afectados era Nueva York, que iba a estar devastado como nunca antes. Y ya lo estamos viendo en este tiempo con mucha pena, ¿verdad? Todo lo que está pasando en la ciudad de Nueva York. Pero él dice que todo esto va a remecer a la iglesia, va a remecer para que la iglesia le busque, para que la iglesia busque andar en santidad y para que venga el tiempo más glorioso que tal vez hayamos vivido como pueblo de Dios. Yo sé que para muchos les resulta difícil que esto pueda pasar por cuanto están escuchando de complot, de conspiraciones, están escuchando de caos que vienen a las naciones. Pero, hermanos, Dios tiene diseños, Dios ha establecido diseños desde la fundación del mundo. Y este tiempo que Dios tiene es un tiempo donde Dios quiere que nos llenemos de fe, es un tiempo de prueba para el pueblo de Dios, pero necesitamos creer, hermanos, que antes de que venga el Señor, ¿verdad?, va a venir un tiempo
donde la iglesia se va a vestir de lino fino, donde la iglesia se va a santificar, donde la iglesia va a ser ataviada con sus joyas, con sus dones, donde el Espíritu Santo va a derramar su espíritu sobre toda carne. Eso todavía no lo hemos visto, hermanos. Entonces no esperemos arrebatamiento, no esperemos que ya el Señor venga y nos lleve, porque todavía no hemos visto el resplandor de la iglesia. Todavía no hemos visto cumplirse la palabra de Isaías 60, donde naciones, ¿verdad?, van a venir a bendecir el pueblo de Dios, donde la gloria de Dios se va a ver como nunca antes, donde el pueblo de Dios va a entender, va a estar resplandecido, porque va a ser un pueblo entendido de la voluntad de Dios. Hermanos, ese tiempo recién está por venir, ese tiempo donde dice que todo el ganado de Cedar será reunido para ti, carneros de Nebaot estarán a tu servicio. Eso quiere decir que los más grandes ministros, los más grandes ministerios van a estar, ¿verdad?, bendiciendo las naciones que se rindan a Dios, las naciones que se vuelvan de la iniquidad. Dice, será una ofrenda agradable sobre mi altar y daré esplendor a la casa de mi gloria, dice el Señor. Entonces, hermanos, realmente el Señor esto ya lo tiene preparado desde el principio. Que la gloria de postrera de su casa sea mayor que la gloria primera, ¿verdad? Si la gloria primera fue tal vez la gloria que tuvo el templo de Salomón, donde pudimos ver todo el esplendor, ¿verdad?, del templo de Salomón, pues los planes, los propósitos y los diseños de Dios es que la iglesia postrera sea una iglesia mucho más bendecida, ¿verdad? Que la iglesia postrera venga a ser realmente una iglesia que marca la diferencia, que se vea que Dios es el que está moviéndose, haciendo cosas extraordinarias. Yo sé que como pueblo de Dios podemos haber hecho muchas cosas para Él, pero también estamos esperando sus promesas, estamos esperando que Él haga las cosas que nosotros no podemos hacer. Y estamos esperando, como dice la palabra de Dios, humillados bajo la poderosa mano de Dios, para que Él sea el que nos levante. Hermanos, es un tiempo en el que nosotros solos no nos vamos a poder levantar de esta crisis. Va a tener que ser Dios el que nos levante. Y lo que a nosotros nos demanda Dios es que vivamos humillados bajo la poderosa mano del Señor, que estemos buscando su rostro, que estemos arrepintiéndonos de todo lo que el Señor nos muestra que nos tenemos que arrepentir, que nos pongamos a cuentas con todos los que nos tengamos que poner a cuentas, que perdonemos aún las cosas que nos puedan parecer imperdonables, pero ya no podemos darnos más chance, ya no podemos darle más oportunidad al orgullo, a la soberbia, a la deslealtad, al rencor, al odio, a la amargura. Necesitamos que el Señor nos limpie más y más, hermanos, porque realmente sin fe no vamos a poder agradarle. Y necesitamos creer que es un tiempo en que ya las cosas no van a ser iguales, ¿verdad? Es un tiempo de prueba, es un tiempo de fe, pero es un tiempo en que esperamos realmente, hermanos, la mano de Dios levantando a su pueblo como Él lo ha prometido. Deseo que tú seas parte de ese pueblo que va a resplandecer, de ese pueblo que no está de repente temeroso o esperando que ya el Señor lo lleve, porque te vas a perder lo mejor de las promesas de Dios, y es que puedas tú ser un pueblo entendido. Dice que los entendidos en los postreros tiempos resplandecerán y serán como estrellas a perpetua eternidad. Entonces, mi deseo para ti es que seas un pueblo entendido, que seas parte de ese pueblo que va a estar siendo ataviado, adornado y preparado para la venida del Señor, que no te va a agarrar, ¿verdad?, desapercibida el tiempo de la venida del Señor. Entonces, hermanos, les dejo con ese pasaje, y a las personas que se preguntan que por qué
Dios no está obrando, porque Dios no está haciendo nada, puedes darle este pasaje de Isaías 59, ¿verdad? Que no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, ¿no? Y que a pesar de todas nuestras maldades, nuestras iniquidades, delante de Él, no nos olvidemos que Él es un Dios 3 veces santo. Nunca vamos a poder nosotros llegar a tener esa santidad perfecta, pero es por eso que tenemos que vivir humillados delante del Señor, reconociendo nuestras iniquidades y a las personas que nos acercamos, haciéndolas ver que hay una demanda de Dios en este tiempo para limpiarnos de todo lo que son iniquidades. Estamos preparando ya para la próxima semana, que viene a ser el Pesaj, el tiempo en el que el pueblo de Dios, ¿verdad?, salió de la cautividad, que se celebra el Passover, que se llama, no es esta semana, sino la próxima semana, un tiempo donde se va a dictar el tema sobre primero la cizaña, que tiene que ver con todo este tema de limpiarnos, ¿verdad?, profundamente de nuestras iniquidades, qué cosa es una iniquidad, ¿verdad?, cuáles son las puertas abiertas que nosotros podamos tener para que las iniquidades, ¿verdad?, estén tomando ventaja, las maldiciones por causa de las iniquidades que podemos nosotros tener, y también qué cosa hizo Dios, poder entender completamente la obra completa, perfecta que hizo el Señor para que nosotros seamos limpiados y purificados de esas iniquidades y que podamos vivir a la altura de todo lo que Dios hizo para nosotros. Hermanos, estamos en el tiempo preciso de Dios, donde Dios lo que está queriendo es glorificarse de una forma extraordinaria. Realmente lo que Dios quiere es gozarse con su pueblo, quiere que te animes, quiere que te aferres a su palabra, quiere que hagas su voluntad y Él quiere hacer su obra perfecta y completa. Sigamos orando por nuestra nación, sigamos bendiciéndola, sigamos decretando, ¿verdad?, la victoria de nuestro Dios sobre todo esto y declarando el Salmo 91 sobre nuestras vidas y nuestras familias, y sigamos creyendo que la mano poderosa de Dios va a librarnos a todos de toda esta maldad. Un gran abrazo, les deseo un bonito fin de semana, los extrañamos mucho. Estaba viendo en Tesalonicenses capítulo 3, cuando Pablo se había tenido que apartar de la iglesia, y realmente yo sentía que eran las mismas palabras de Pablo, ¿verdad? Ese sentimiento y ese extrañar a los hermanos, lo que yo sentía en este momento cuando leía. Los amo mucho, un gran abrazo para todos, muchas bendiciones.